Bien, saludos estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando el tema de fracciones que quedó inconcluso la semana pasada. Eh, Vamos entonces a ver eh, acá. Muy bien. Habíamos analizado esta parte, fíjate, creo que, bueno, no vamos a creer nada, vamos a empezar desde el inicio. Básicamente lo que queremos aquí es realizar o generar una fracción que le hemos dado el nombre de generatriz, pero es una fracción común y corriente. Y es una fracción que genera una expresión decimal. Pero tenemos el sentido contrario. Vamos para que me siga mejor la idea, por si no me explico mejor. Date cuenta de lo siguiente. Si, por ejemplo, yo realizo de forma independiente lo siguiente. Tengo la fracción 1/2. Ajá. Entonces te dicen, bueno, ¿cuál es la fracción generatriz que genera esta fracción? Bueno, ¿cuál es la expresión decimal que genera esta fracción? Simplemente lo que tengo es que realizar la división y esa división me conduce a que da 0,5. Quiero que veas la línea digamos la línea de acción para que me sigas. Tengo la fracción y entonces de esa fracción voy y consigo la expresión decimal. Ahí la tienes. Aquí tienes una expresión decimal de esta manera. Pero yo también pudiese tener lo siguiente. Vamos a poner, tengo 7/3. Ajá. Tengo la fracción y si quiero su expresión decimal, pues realizo la operación involucrada allí. En este caso sería, date cuenta que sería 2,3. Hay un número que aparece allí y ese número aparece indefinidamente. Mira, ¿ves? Sigue copiando. Ahí está. Eso es lo que se conoce con el nombre de periodo, ese número que se repite indefinidamente, con la cual no puedo contabilizarlo porque es que se repite. Una expresión sintética de cómo escribirlo sería de esta manera. Pongo el 2 y lo podría escribir de esta forma. Ahí está, con un gorrito. Entonces, este es el camino natural de como ustedes han venido trabajando. Tienes la fracción, date cuenta, aquí vamos a utilizar otro recurso, vamos a hacerlo así. Exacto, todo esto corresponde a la fracción, míralo. Y dada la fracción, tú determinas la expresión decimal, simple y llanamente realizando la operación. Muy bien. Pero en la clase, digamos, no pasada, sino en la sesión anterior, el, la cuestión era de orden inverso. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, tienes la expresión decimal y ahora se necesita conseguir su fracción. Qué interesante, ¿no? La expresión decimal, ahora tú tienes estos resultados y ahora quieres conseguir justamente la fracción que genera esa expresión decimal. Entonces es un problema totalmente inverso a como estamos habituados a trabajar. Pero para ello debemos conocer algunos elementos. Y no tanto conocer unos elementos, sino eso siempre es posible. Y la respuesta es afirmativa parcialmente. Es posible siempre y cuando estemos en presencia de unos números que se denominan racionales, números que se pueden expresar a través de fracciones. Si el número no es racional, pues entonces no es posible. Entonces, esto queda plenamente garantizado en los ejercicios que vamos a desarrollar a lo largo de este tema. Cuando yo te mandé a buscar una fracción generatriz, pues entonces es que se garantiza el hecho de que el número sea racional. Si el número no es racional, es imposible conseguir esa fracción generatriz. Ahora, para que el número sea racional, introducimos un concepto, y que es bueno que lo mantengas acá, que se llama periodo. Vamos a bajar, uy, esto está grande, vamos a ponerlo un poquito más justamente con 12. Ahora sí lo podemos escribir. Entonces tenemos que buscar, mira, justamente el periodo. El periodo es quien va a garantizar que el número es racional. Aquí está. Si podemos precisar a través de la expresión decimal ese número que es periodo, pues entonces garantizamos de que existe una fracción generatriz, garantizamos de que ese número que estamos analizando
esa expresión decimal que estamos analizando corresponde a un número racional. De manera que esto hay que ponerlo ahí, porque solamente es posible conseguir una fracción generatriz siempre y cuando el número objeto de estudio sea racional. Entonces, yo lo voy a poner por acá para que no se te olvide y lo mantenga. Y no solo esto, sino que lo voy a cambiar de color porque me parece muy, muy importante y que tú lo escribas allí. Ahí lo tienes. Bien, vamos a dar unos minuticos a fin de que tú hagas tu registro inteligente, que creo que lo deberías de hacerlo, como aspecto motivador de por qué se inicia la clase. Ya pues. Bien, esperando que el tiempo haya sido prudente y no solo esperando que el tiempo haya sido prudente, sino que hayamos aclarado ciertos elementos que no se discutieron en la sesión anterior. Sin embargo, ya vamos a borrar esto para ganarlo. Yo creo que ya lo copiaste para ganar espacio. Entonces, el problema principal que se nos está acometiendo es garantizar que en efecto sea posible hallar esa fracción, dependiendo justamente de la expresión decimal. Ya habíamos indicado de que si el número existe, que si hay un periodo, pues se garantiza que el número racional exista. Pero este es para el caso de cuando las fracciones son ilimitadas. De manera que esto vendría que le cae muy bien para acá. Mira, mira, mira. Aquí. Muy bien. Ahora sí está en el lugar que le corresponde. Si la expresión decimal es ilimitada, bueno, se observa si existe el periodo. Si existe el periodo, pues se garantiza. Ajá, y para la expresión decimal limitada, bueno, para la expresión decimal limitada, déjame decirte que siempre existe la fracción. No tenemos ningún
objeción en ese sentido, porque yo puedo contabilizar la expresión decimal. ¿Cuántas cifras representan esa expresión decimal? ¿Viste? Aquí en este caso es una, está limitada. Eso. El problema se presenta justamente para cuando la expresión decimal tenga números así como estos, donde los números se repiten indefinidamente. ¿Ves? Se repiten indefinidamente siguiendo un patrón. Ese patrón es el periodo. Este es el caso de la expresión decimal ilimitada pura. Y para el caso de la mixta, mira, se sigue el mismo patrón. Es decir, el periodo aparece tanto en la pura como en la mixta. Entonces, esto a grandes rasgos generales podemos indicar lo siguiente. Una expresión decimal limitada se garantiza su fracción porque se contabiliza el número de decimales. Ahí no hay ninguna objeción. La dificultad se presentaría justamente cuando tengo una expresión decimal ilimitada. Entonces, en esa expresión decimal ilimitada, pues, lo que debemos es mantener ese número que se denomina periodo. Ya pues, vamos a seguir. Bien, para tal propósito vamos ahora a utilizar, sin la demostración, pues claro, simplemente vamos a introducirlo como un elemento acabado. La siguiente fórmula, fíjate. Aquí tengo la fracción generatriz o simplemente la fracción de una expresión decimal limitada, que es el caso de arriba. Por favor, sígueme mi cursor. Es el caso de arriba, mira, tengo la expresión decimal que es 2,5. Y entonces esto significa equivalencia. Una manera de escribir la equivalencia, ¿no? Con los dos signos de desigualdad. Unidos significa la equivalencia. Lo que tenemos que hacer uso y recurso de esta fórmula. Yo te voy a acompañar muy de cerca siguiendo lo siguiente. Fíjate, vamos a aplicar la fórmula. La expresión decimal, por favor, atentos a estas incidencias. Mira, escribimos la expresión, que es la fracción generatriz, por decirlo de alguna manera. Colocamos justamente la expresión, en este caso estamos hablando de 2,5. Observa, por favor. Quiero buscar la fracción que genera esta expresión decimal. Para ello, simple y llanamente lo que vamos a aplicar, la fórmula. Pero para aplicar la fórmula hay que conocer cada uno de los elementos que la constituyen. Entonces, de eso se trata. Mira, preparando la aplicación de la fórmula. Aquí estoy. Por favor, sigue el lapicito, un lapicito que tengo allí, y está justamente en la parte izquierda de la lámina. Está justo dando vuelta a lo que dice fracción generatriz de la expresión decimal limitada. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, es una raya de fracción y en su numerador dice cifra completa. Esa cifra completa es exactamente lo mismo que el numeral. Voy a escribir los números. Estoy ahora en la derecha, por favor. Estoy en la derecha de la lámina virtual escribiendo. Aquí está, 25. Aquí escribí el número completo. Eso es, numeral. Y abajo voy a poner 1, por favor. Y fíjate lo que me está diciendo. Estoy ahora en la izquierda con el lapicito y está indicando 0 como cifra decimal tenga. ¿Cuántas cifras decimales tiene? Tiene una sola cifra decimal. Entonces escribiríamos 10. Esa es la expresión que se generó aquí. Mira, con este símbolo que dice exactamente equivalente. En consecuencia, date cuenta, tengo la expresión decimal, es equivalente a la fracción 2/5. Aquí simplemente lo que hago es un proceso de reducción, de simplificar
cada uno de los elementos que constituyen esa fracción, tanto el numerador como el denominador. Lo que hago es dividir entre 5. 25 entre 5 es 5 y 10 entre 5 es 2. Ahí lo tienes. Entonces, bastante sencilla cuando estoy en presencia de una expresión decimal limitada. Observemos el caso ahora para la expresión decimal ilimitada, en su caso que sea pura. Cuando estamos en presencia de una expresión decimal ilimitada pura, mira, justamente en el hecho de cuando la coma hacia la izquierda vas a colocar la expresión decimal, porque la coma a la derecha coloca la expresión decimal, la coma a la izquierda coloca la parte entera de esa expresión decimal. Entonces, te voy a ayudar para ayudarnos con esto. Mira, esta es la coma, a la izquierda de la coma la parte entera. Mira, esta es la parte entera. Muy bien. Y de la coma a la izquierda, esta es la expresión decimal. De modo que una expresión decimal la constituye justamente su parte entera y su parte decimal. A eso denominamos expresión decimal. Pero la expresión decimal no es igual a la limitada. Recuerda que estamos en la ilimitada. Hay un número que se repite indefinidamente. Ese número lo representa el periodo, lo que estábamos hablando. Fíjate, el periodo estábamos hablando. Ahora, hay una manera sintética de escribir ese número. Obsérvalo, por favor. Estoy justamente a la derecha escribiendo con el lápiz que me proporciona la pizarra electrónica de este recurso. Entonces yo podría decir la expresión decimal de quién. Bueno, la expresión decimal, observa, de aquí estoy, mi raya de fracción principal, fíjate, la expresión decimal. Perdón, quiero escribir justamente la expresión decimal. Disculpa. Muy bien. Entonces la expresión decimal, quiero escribir este número que es 3, la parte entera, coma, y automáticamente aparece el periodo, el número que se repite indefinidamente. Mira, así. Le puedo poner una raya como le puedo poner este sombrerito. A mí realmente me gusta más el sombrero, así de esta manera y así. Fíjate que este número, por favor, observa, estoy moviendo el lápiz, ahora lo estoy moviendo justamente donde hice la parte pura y donde estoy ubicado en la expresión decimal, 3,5. Míralo. Ahora me voy a trasladar hacia la derecha justamente con el lápiz. Fíjate cómo se escribe su parte simplificada. Es decir, este número lo voy a escribir aquí. La forma simplificada, la fórmula sintética sería escribir 5, el periodo, porque el número que se repite indefinidamente es el 5. Yo lo puedo poner con este cochuchito así. Ahí está. Es una manera más sintética de escribirlo. Muy bien. Y esa manera de escribirlo de forma sintética me ayuda considerablemente para identificar los elementos de la fórmula. Porque ahora yo voy a aplicar la fórmula. Mira, aquí está, voy a aplicar mi fórmula y en la aplicación de la fórmula consiste en lo siguiente. Por favor, acompáñame en su lectura. La fórmula me dice que es cifra completa, es el numeral. Es decir, vas a escribir todos los números que tú veas ahí. En ese caso sería, estás viendo 35. Sin importar la coma y sin importar este efecto de gorrito que hace que identifico al periodo. No. Todo completo. Menos, ¿qué me está diciendo? Parte entera. Pues obviamente la parte entera son los números que corresponden de la coma a la izquierda. En este caso la parte entera sería 3. Muy bien, ¿qué más me dice la fórmula? Tanto 9 como cifras periódicas tenga. ¿Cuántas cifras periódicas tiene? Bueno, en esta manera de escribirla de forma sintética, me identifico que hay una sola cifra. De manera que voy a escribir un solo 9, porque debo escribir tanto 9 como cifras periódicas tenga. Y de esa forma, mira, aquí está. Esta es la fórmula que estábamos anteriormente. Solo que acá estoy acompañándote a escribirla y a identificar los elementos que constituyen la fórmula. De esa manera, generamos la fracción de la expresión decimal ilimitada pura. Toma tus observaciones correspondientes, por favor.
Bien, sigamos avanzando. Ya a estas alturas solamente nos queda determinar la fórmula de la expresión decimal ilimitada mixta. Aquí, de esta manera es que se obtiene esa fracción. Básicamente podemos decir fracción, pero bueno, sigamos conservando la formalidad del caso. Fracción generatriz, fíjate, de una expresión decimal ilimitada mixta. Acá nos vamos a detener un poquito y una de las mejores maneras de poder identificar una fracción pura con relación a la mixta es darte cuenta de lo siguiente. Aquí viene la parte entera, aquí no hay nada que objetar, pero antes de tener el periodo hay un número que se mantiene fijo. A ese se le va a denominar antiperiodo. Y el periodo son los números que se repiten. En este caso es 21. Ajá, ahí lo tienes. Fíjate. Justo la diferencia sustancial entre una pura y una mixta, obvio, entre las expresiones decimales ilimitadas, es que en la pura no tiene antiperiodo. Automáticamente aparece el periodo. Mientras que en la mixta hay ese número, aparece ese número. Tenemos el antiperiodo y luego vendría el periodo. Pero en las dos corresponden a tener un periodo. Por eso es que, mira, esto que he destacado acá es muy importante. La expresión decimal ilimitada es aquella que se garantiza la existencia del periodo. En ambas están el periodo. Muy bien. Entonces su fórmula, vamos a, como siempre, la vamos a escribir aquí a la derecha para que tú la entiendas. Vamos a hablar de la fracción generatriz, justamente, o simplemente la fracción, como tú quieras llamarlo, aquí para llegar a las formalidades. Se coloca el número completo, a mí me gusta siempre colocar la forma sintética acá, es el 0,9, mira, 21 es el periodo, esto es muy importante, hay que destacar el periodo, en ambos casos hay que destacar el periodo, aquí se destaca de esta manera, ahí está, fíjate. ¿Cómo es la fórmula? Vamos a, por favor, repásanla conmigo. En su numerador, vamos a escribirlo, cifra completa. Cifras completas es el numerador. Acá, mira, vamos a sacarle provecho. Toda la cifra completa sería el 0921, sin importar la coma, sin importar la identificación del periodo, del antiperiodo, no, todo completo, todos los números. Menos, aquí, por favor, observa, parte entera y antiperiodo. Ajá, la parte entera aquí sería 0 y el antiperiodo es 9. Y abajo, en su estructura del denominador, fíjate, tantos 9 como cifras periódicas tenga. Ajá, ¿por qué he colocado 99? ¿Por qué coloqué 299? Porque tiene dos cifras periódicas. Mira, 2, 1. Ese es el periodo. El periodo la representa, lo constituye, lo conforman dos cifras. 21. El numeral 21 está constituido por esas dos cifras. 2, 1. Y tanto 0 como cifra antiperiodo tenga. Ajá, ¿cuánto es la cifra antiperiodo? Justamente el antiperiodo en este número sería uno solo, el 9. Entonces por eso que se coloca 0. Se hacen las simplificaciones del caso y se obtienen este resultado. De esta manera espero que hayas comprendido a plenitud la utilización inteligente de cada una de estas fórmulas. Ahora bien, vamos a dar el tiempo prudente pues para que copies justamente la última que corresponde a la fracción generatriz que genera esa fracción dada una expresión decimal ilimitada mixta.
Bien, entonces vamos a ver un ejercicio aplicativo. Ahí lo tienes. La idea de este ejercicio fundamental es lo siguiente. No pretendemos que lo vayas a resolver con una supercomputadora, porque sin embargo, si lo hicieses de esa forma, nunca te daría un resultado preciso, exacto, como se dice en las matemáticas. No, porque estarías trabajando con decimales, estarías trabajando de forma aproximada. Y no queremos eso, queremos un resultado lo más preciso posible, lo cual no se lograría trabajando con supercomputadoras, sino más bien transformando cada una de estas expresiones decimales en su fracción generatriz, en la fracción que genera esa expresión decimal. Y con ello tendríamos un resultado preciso y exacto. Entonces, veamos lo siguiente, vamos a señalar lo siguiente, pero primero, justo se debe garantizar de que es posible hallar esa expresión. Analicemos el primer término. El primer término es este, dos números que se están multiplicando, en cuyo caso serían dos factores, date cuenta. Y observemos el segundo término. El segundo término es precisamente dos números que se estarían dividiendo. También son factores, no hay la menor duda de ello. En consecuencia, tenemos la suma de dos términos. Y cada uno de los términos está representado por en el primer término la multiplicación de dos factores. Y en el segundo término tenemos una división entre dos factores. Claro, este factor multiplicativo y este factor división o cociente, como quieras llamarlo. Ahora bien, veamos si es posible garantizar y si es un número racional. El primer elemento, el primer factor, mira este que está acá, que estoy señalándolo, justamente ahorita mi cursor le está dando círculos alrededor del número, que en este caso es 2,5. Bueno, no hay nada que objetar porque ese número ya lo hemos trabajado y sabemos que es una expresión decimal limitada. Y las expresiones decimales limitadas se les garantiza su fracción generatriz. Nada que objetar. Veamos el segundo número, el segundo elemento, el segundo factor. En ese segundo factor, observamos que hay un número que se repite indefinidamente. Eso es lo que nos interesa, que exista un periodo. Sobre todo eso es muy importante, estimado alumno. Una vez que tú tengas una expresión decimal ilimitada, chequea si existe el periodo. En este caso, garantizamos la existencia del periodo. La existencia del periodo te garantiza de que puedes conseguir la fracción que genera esa expresión decimal. Bueno, en este caso sí. Y si lo observamos un poco más detenidamente, nos damos cuenta de que no es cualquier fracción decimal ilimitada, es una mixta, porque aquí el 7 haría el papel del antiperiodo y el 6 el periodo. Veamos una cosa, si yo quisiera escribir ese número en su forma sintética, sería escrito de esta manera, mira, 3, coma, es la parte entera, 7 el antiperiodo y el periodo sería el 6. Entonces, sería así. Aquí estamos escritos. Muy bien. En su forma sintética. Esta forma sintética hace muy cómoda la aplicación e identificación de los elementos cuando yo esté aplicando la fórmula. Por eso que se recomienda, pues. Veamos el otro número. Bueno, en este caso vamos a analizar el otro término. Este término, observa por favor, este primer número es una expresión decimal pura. Claro, es ilimitada pura porque automáticamente aparece el periodo, en cuyo caso lo puedo escribir de esta manera. Mira, ahí lo tienes. Y 3,2 sigue siendo una expresión decimal limitada. Muy bien, identificado cada uno de los datos y ya llevado a su expresión decimal sintética, vamos a aplicar el número completo. Bien, ya para este caso, mira, voy a borrar aquí. Bueno, no lo voy a borrar, sino lo borro después que cumple.
Date cuenta que para el primer elemento, el primer factor, 2,5, se copia exactamente, ya este trabajo lo habíamos hecho anterior, así que seguimos avanzando. Para el segundo factor, si copio el número completo, en este caso sería 376, mira, ¿ves? Este es el numeral. Menos parte entera y antiperiodo, lo cual sería 37. 376 menos 37. Abajo, 9, tanto cifras periódicas tenga. En este caso, la única cifra periódica que hay allí es el 6, que es la que se está repitiendo. Esto es una manera de identificar de forma sintética quién es el periodo. El periodo es el 6. Ahí está, entonces tengo es uno solo, por lo tanto queda un solo 9. El 0 estaría asociado a la cifra antiperiódica, en este caso es el 7, por eso que hay un solo 0. Recuerda, tanto 0 como cifra antiperiódica tenga. Muy bien, vamos entonces a analizar el próximo término. El próximo término está constituido por la división de dos factores. El primer factor es una pura. Escribo el numeral, en este caso 12, menos la parte entera, que es 1, entre 9. Muy bien. Y para este elemento, que es una expresión decimal limitada, se copia justo todo el numeral, 32. Y lo divido, coloco 1, tanto ceros como expresión decimal tenga. En este caso yo puedo contabilizar la expresión decimal. Tiene una, por eso que se coloca un 0. Realizamos las operaciones pertinentes, mira. Se simplifica lo que hay que simplificar y recuerda que esto es una división entre dos fracciones. Aquí se puede ver claramente la división entre dos fracciones. Es bueno destacar que la división entre dos fracciones nos lleva a la propiedad doble C. Mira, esta que es así. Una C grande y una C pequeña. Esta C grande es el número que le corresponde al numerador, mientras la C pequeña corresponde al denominador. Sin embargo, por aquí, mira, se puede simplificar este 5 con este 30. Eso quedaría a 6. Muy bien. Veamos qué resulta. Siguiendo avanzando, por favor, te agradezco no copies, sino presta atención a la explicación. Y date cuenta que entonces sería 6 por 2. En el denominador, 12. En el numerador, pues bueno, nada. 213 de frente. Más, observa la C grande. 11 por 5, 55. Por eso es que el 55 aparece como numerador. Del resultado, al efectuar la doble C. Y tenemos 9 por 16. Eso daría 144. A la hora de resolver estas fracciones que son heterogéneas, nos resulta 1411 entre 144. Es obvio que esto genera una fracción impropia y las fracciones impropias nos conduce a un número mixto, que el número mixto sería el que está a continuación. Bien, ya lo que queda son pocos minutos para que corte la comunicación la plataforma Zoom con el que está dictando su clase, que hoy día quien les habla, su servidor, su profesor. Entonces, vamos a invertir estos pocos minutos que nos queda para que usted haga sus registros inteligentes y una vez finalizado, queda el compromiso de vernos en la próxima sesión, que es dentro de 20 minutos. Bien, hasta dentro de 20 minutos y aprovechen estos minutos que restan para que copies, pues. Ya, pues.